Presentamos su programa Enfoque en el Reino. Queridos amigos, les saluda el hermano Edwin Mauricio Alza, la voz en español del hermano Anthony Bassar, máster en teología de la Universidad Bíblica de Atlanta, Georgia. Y el día de hoy, para compartir con ustedes el tema Lutero y su dogma evangélico. Los evangélicos han heredado un evangelio de su herencia protestante. La pregunta es, ¿este evangelio protestante hace justicia al de la Biblia y en particular a la definición de Jesús del evangelio? Jesús fue el predicador inicial del evangelio salvador, según Hebreos en el capítulo 2 y versículo 3. Entonces, ¿cómo escaparemos nosotros si no hacemos caso de una oferta de salvación tan importante que anunció por primera vez el mismo Señor y los que le oyeron lo confirmaron? Véase también Mateo 4:17, 23, Lucas 4:43. Primera Timoteo 6:3 advierte que cualquier desviación de las palabras de Jesús es un grave error. La definición de Jesús del Evangelio es, por tanto, el fundamento de la fe bíblica. Los comentaristas de la historia cristiana señalan que Lutero y Calvino arbitrariamente excluyeron la predicación de Jesús del Evangelio. El evangelicalismo actual es, sin saberlo, dominado por un enfoque dogmático y confuso, fundamentalmente ante la pregunta ¿qué es el Evangelio? En la creación de su propio dogma, Lutero decidió arbitrariamente definir el Evangelio mediante la adopción de textos de Juan y Pablo, y haciendo caso omiso a las demás cuentas del ministerio de Jesús. La primera víctima de este procedimiento fue el Evangelio del Reino de Dios. El Evangelio de salvación presentado por el mismo Jesús como modelo para toda la predicación evangélica posterior. Marcos 1:14 y 15, etc. G.F. Moore escribió: Lutero creó por un criterio dogmático un canon del Evangelio dentro del canon de los libros. Es decir, eligió algunos libros y otros ignoró mediante un procedimiento selectivo y engañoso. Lutero escribió: esos apóstoles que tratan a menudo de cómo la fe justifica son los mejores evangelistas. Tanto que las epístolas de San Pablo son más que un evangelio de Mateo, Marcos y Lucas, porque estos, decía Lutero, no establecen mucho más que las obras y milagros de Cristo. Pero esto es absolutamente falso. Los evangelios describen constantemente el mismo evangelio como Jesús lo predicó. Sigue Lutero: pero la gracia que recibimos por medio de Cristo nadie la ensalza con tanta audacia como San Pablo, en especial en su carta a los romanos. En comparación con el Evangelio de Juan, las epístolas de Pablo, dice Lutero, son el núcleo y la médula de todos los libros. La epístola de Santiago, con su insistencia en que el hombre no es justificado por la fe sola, sino por las obras. Y esto es lo peor que dijo Lutero. Es una mera letra de paja, una carta de paja, porque no hay nada evangélico al respecto. Moore perceptivamente comenta: está claro que la infalibilidad que la Escritura tiene aquí, de hecho, solo es una alusión. Es lo que siguió a la infalibilidad de los papas y los concilios, porque la Escritura misma tiene que presentarse para ser juzgada por el criterio último de su acuerdo con la doctrina de Lutero, de la justificación por fe.
Es decir, Lutero, en otras palabras, reemplazó un sistema dogmático con otro, por lo que la Escritura se somete a su propio proceso de selección. Esto escribió Moore en Historia de las Religiones, Scribner's 1920, en la página 320. C.S. Lewis refleja exactamente la misma tendencia. Parece pensar que Jesús no predicó el Evangelio. Los puntos siguientes son un error fundamental y sorprendente del corazón del cristianismo. Citamos a C.S. Lewis. Las epístolas son en su mayor parte los primeros documentos cristianos que poseemos, dice Lewis. Los evangelios vinieron después, pero aquí les comento que Jesús predicó el evangelio mucho antes de que las epístolas fueran escritas. Sigo con Lewis. Ellos no son el evangelio, la declaración de la creencia cristiana. Vuelvo a interrumpir diciendo que de este modo las palabras de Cristo no son la declaración del cristianismo. Bueno, sigamos con Lewis. En ese sentido, dice Lewis, las epístolas son más primitivas y más centrales que los evangelios, aunque no, por supuesto, los grandes acontecimientos que los evangelios narran. Pero decimos, ¿qué pasa con las grandes palabras, las enseñanzas de Jesús que están allí? El evangelio de salvación que está allí. Sigue Lewis, la ley de Dios, la encarnación, la crucifixión y la resurrección. Pero nos volvemos a preguntar, ¿qué pasa con la predicación del evangelio de Jesús? Dice Lewis que lo que he mencionado, la ley, la encarnación, la crucifixión y la resurrección, es lo primero, dice. El primer análisis teológico en las epístolas, cuando la generación que había oído que el Señor estaba en vías de desaparición, los evangelios fueron compuestos para proporcionar a los creyentes un registro de la gran ley y de algunos de los dichos de Jesús. Volvemos a remarcar aquí que Mateo, Marcos y Lucas registran los hechos del evangelio, tal y cual lo hace Juan. Estas son las expresiones que estuvimos leyendo y criticando de C.S. Lewis en su introducción a las cartas apostólicas. Pero veamos más. ¿Qué del evangelio salvador de Jesús sobre el reino? Lutero y C.S. Lewis hábilmente eluden el evangelio según Jesús. Por el contrario, Moore, como historiador con menos de un hacha teológica para moler, reconoce que la enseñanza de Jesús en los evangelios es absolutamente esencial para el nuevo nacimiento. Dice así el historiador Moore: la idea de que la entrada en la vida nueva y más elevada, la vida inmortal, debe ser por un renacimiento espiritual o intelectual, o la regeneración más bien, nos introduce con frecuencia en los misterios, o sea, se refiere a las religiones de misterio, y sobre todo en los misticismos intelectuales de la época anagenastai, o sea, nacer de nuevo, y paligenesia, o sea, renacer. Son términos familiares, lo mismo que a Juan el renacimiento es la condición sine qua non, o sea, absolutamente esencial de la salvación. La carne engendra carne y el espíritu solo puede engendrar espíritu. Y solo el que es engendrado por el Espíritu Divino puede entrar en el reino de Dios. Juan 3. En el pensamiento del espíritu de la época, no solo era el principio de la vida divina, sino del conocimiento superior. Así Pablo concibe, por ejemplo, en 1 Corintios 2:14. En Juan, en palabras de Jesús, los dos están inseparablemente conectados, o más bien son la misma cosa. Nacer de nuevo es llegar a entender, a comprender y a conocer el evangelio tal como Jesús lo predicó.
Estamos compartiendo aquí en enfoque en el reino. Seguimos un poco más sobre Lutero, Calvino y su evangelio retocado. Lutero y Calvino arbitrariamente excluyeron el evangelio de Jesús, como si Jesús realmente no hubiera predicado el evangelio. Es razonable preguntar por qué el reino de Dios tiene tan poco en el evangelismo moderno. La respuesta se encuentra en una antigua falta de énfasis en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, que data de Calvino y Lutero. Una ofensa inconsciente al Jesús judío mesiánico, a lo que él hizo. Estos dos líderes protestantes expresan una preferencia curiosa por el evangelio de Juan, en vez de los otros tres evangelios. Lutero, al escribir el prólogo a su traducción del Nuevo Testamento en 1522, declaró: el evangelio de Juan es el único evangelio que es delicadamente sensible a lo que es la esencia del evangelio, y debe ser ampliamente preferido a los otros tres y ser colocado en un nivel superior. Así Lutero fue citado por D. Fuller en su obra El Evangelio y la Ley, contraste o continuación. Literatura de Grand Rapids, Eerdmans, 1980, página 160. Lutero fue seguido por Calvino en esta opinión. Calvino incluso se aventuró a sugerir un orden diferente para Mateo, Marcos, Lucas y Juan, por lo que Juan debía ser la introducción ideal a sus tres compañeros reporteros de la vida de Jesús. La doctrina, decía él, nos referimos a Calvino, que nos señala el poder y el beneficio de la venida de Cristo, está mucho más claramente exhibida por Juan que por los sinópticos, o sea, los otros tres. Los tres evangelios sinópticos prueban, o sea, se refiere a probar de Cristo, el cuerpo, pero Juan exhibe su alma, dice Calvino. Por eso yo estoy acostumbrado, Calvino estaba acostumbrado, a decir que este evangelio es una llave para abrir la puerta a la comprensión de los demás. En la lectura, se refiere a los cuatro evangelios, un orden diferente sería ventajoso, se aventura a decir Calvino. Y es que cuando queremos leer en Mateo y otros que Cristo nos ha sido dado por el Padre, lo primero que debemos aprender de Juan es la finalidad para la que fue manifestado. Este es el prefacio al comentario de Calvino sobre el Evangelio de Juan. Los cristianos deben despertar, decimos nosotros, al hecho de que sus diversas formas tradicionales que afirman basarse en la Escritura no les ha servido bien. La Escritura en ninguna parte dice que el Evangelio de Juan es preferible al de Mateo, Marcos, Lucas. Tampoco enseñan que Jesús predicó un mensaje judío hasta la cruz y que después de esto Pablo tomó otro mensaje de gracia a los gentiles. Eso no se dice para nada. El hecho es que el evangelismo como Jesús lo predicó es tan esencial para nuestra salvación que se repite en no menos de 3 versiones complementarias: Mateo, Marcos y Lucas. Juan solo confirma la enseñanza misma, a menudo en un vocabulario o con vocablos diferentes. La nueva Biblia de Scofield, leída por millones de personas, dice que hay una fuerte coloración legal y judía y que es de esperarse hasta la cruz. Eso lo dice en la página 987. El hecho es que toda la fe del Nuevo Testamento es de carácter judío, sus doctrinas milenarias, y constantemente hace fuertes exigencias de obediencia, como la obediencia de oír atentamente y no avergonzarse de las palabras de nuestro Señor Jesús. Hasta aquí, amigos, nuestro compartir del día de hoy. Pongan mucha atención. Lutero y Calvino se irrogaron algo que solo perteneció al mismo Dios por su Espíritu: escoger los libros que tenemos en nuestra Biblia. Leámoslo y creámoslo. Y conformémonos a las sanas palabras de nuestro Señor Jesús, que fue quien enseñó y de donde aprendieron los apóstoles. Hasta la próxima, y sigan siempre enfocados en el reino de Dios.